tiene algunas características que son muy particulares y que responden a eventos muy simples como es calentar el ADN. Ustedes si calientan el ADN, si ustedes calientan el ADN, lo que están viendo es temperatura, acá lo que hacen es el ADN, una de las características físico-químicas que tiene es que florece con la luz ultravioleta. Entonces, cuando está en simple hebra, ustedes ven que deja de florecer. Así que, o sea, de absorber, mejor dicho, absorbe más UV, o sea, deja de florecer. La cuestión, lo que quiero decirles es que el ADN, al calentarse, se separan las dos hebras. Se separan las dos hebras. Y dependiendo de las características de esa secuencia, ustedes van a poder observar de que la temperatura puede ser mayor o menor. ¿Y eso de qué depende? Del contenido de GC. Recuerdan que GC, ese par, tiene 3 puentes de hidrógeno. Entonces necesita más energía para poder separarse. Por lo tanto, cuanto mayor sea el contenido de GC, más le va a costar separarse esas hebras. Entonces, la temperatura media, la TM, es la temperatura necesaria para que la mitad de ese ADN esté disociada. Es una forma de expresar, de poder medir ese contenido o tener una idea de cómo es el contenido de GC de estas hebras. Entonces, aquí lo único que les muestra es aumenta la temperatura, se empieza a abrir, las regiones más ricas en AT son las primeras en abrirse, y luego que se disocia totalmente, si dejamos separarse, si calienta totalmente, entonces se separan las hebras independientes y forma esos ovillos monocatenarios, de una sola cadena. Como les decía, es un reflejo de la composición promedio, de ese ADN, y entonces acá les muestra diferentes curvas dependiendo de del contenido de GC que tenga. Entonces ven acá está la temperatura media y el porcentaje de GC. Cuando más aumenta el contenido GC, más temperatura necesitan para disociar totalmente. Estas son 2 curvas diferentes de 2 tipos de ADN diferentes. Ustedes lo que van a encontrar es que entre las especies, si ustedes toman todo el genoma, que es lo que vamos a ver hoy, el genoma de una especie, van a ver que el contenido de GC es constante, como todo en biología, constante en un rango, pero son todos iguales. Entonces a veces ustedes ven esas curvas de disociación y pueden separar las especies. Saber de que una es diferente de otra. La renaturalización es un proceso también natural, que se da naturalmente. Ustedes tienen ese ADN al cual calentaron a 100 grados. Es muy estable esta molécula, a 100 grados se mantiene, esa hebra monocatenaria se mantiene sin degradarse. Lo único que sucedió es que se separaron las dos hebras. Ahora, una de las cosas que pasa es que cuando empieza a bajar la temperatura, lo que va a suceder es que se vuelve a aparear. Y una de las cosas fantásticas que tiene esto, y no tienen idea el valor que tuvo esa propiedad del ADN, empieza a aparearse y se aparea exactamente igual como era la hebra original, bicatenaria. Se empieza a aparear, empieza a buscar la base complementaria y claro, lo que necesita es, para aparearse totalmente, encontrar la región que sean idénticas, complementarias, disculpen, y entonces empieza. Y ese proceso, que al principio es muy lento, luego se acelera enormemente una vez que ustedes tienen las primeras bases que se acoplaron, enseguida todo lo demás. Esa renaturalización me da una idea de la complejidad de ese genoma, y es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Me da una idea de esa complejidad que tiene el genoma.
Y acá tienen lo que les comentaba de diferentes especies, ¿ven? Las TM y la fracción de T. Entonces permite analizar la complejidad y entonces podemos ver que secuencias repetidas se reasocian rápidamente porque dentro de mi tubito yo tengo secuencias idénticas muchas veces. Entonces es más fácil que se encuentren. Lo vamos a ver ahora en un rato. Pero las secuencias que son únicas van a ver de que les cuesta más, porque tengo una hebra adentro de un tubo, recuerden el tamaño del que estamos hablando, esa hebra tiene que encontrar a su complementaria dentro de ese tubo. Entonces le cuesta más. Y bueno, ahora sí, con eso que me quedo tranquilo y que entonces lo que vamos a ver hoy es el genoma humano. ¿Qué es lo que nos vamos a tratar de contestar o por lo menos presentar en este día de hoy? Es las definiciones de genes y genomas. Vamos a ver los tipos de secuencias presentes en el genoma humano, vamos a analizar su distribución y función y vamos a describir algunas aplicaciones de este conocimiento que hemos tenido ahora de entender cómo es el genoma humano. Les comento de que la molécula de ADN de la especie humana obviamente ha sido el objetivo más importante dentro de la genética. Todos los esfuerzos que se conocen, desarrollos tecnológicos que se han realizado, son todos dirigidos hacia el genoma humano, poder describirlo, poder entenderlo. Todo el trabajo mayoritario está ahí. Muchas de las ideas que se generan analizando el genoma humano luego se aplican en otras especies. Y, como siempre, algunos descubrimientos o nuevas tecnologías que se desarrollan en otras áreas de la genética no humana, luego pasan a nosotros, pero en realidad los motores de muchos de los desarrollos biotecnológicos partieron de estudiar el genoma humano, por lo que van a ver ahora. ¿Qué es el genoma? Es todo el contenido ADN de una célula. O sea, todo ese ADN dentro de una célula es lo que nosotros denominamos genoma. Esta terminología tiene, a esta altura tiene 30 años. Digo, empezó en los 90. En los 90 yo todavía era un estudiante y de alguna manera, cuando hablaban de genoma, para mí era una cosa extraña. Pero digo, hoy sabemos que hoy le llamamos normalmente al genoma todo ese ADN, que incluye todos los genes, o sea, la porción codificante, y todo lo que no es gen, o sea, lo que decimos no intergénico. En los eucariotas ustedes pueden definir de 2 a 3 genomas. Cuando están hablando del genoma nuclear, es todo el ADN contenido dentro del núcleo, pero a su vez, si recuerdan, las mitocondrias también tienen ADN, y a eso le decimos el genoma mitocondrial. Y si ustedes están sobre una planta, entonces tienen 3, porque además tienen el del cloroplasto o del plástico, lo que sea, entonces tienen otro genoma más. Y entonces, lo que sucede en la jerga genética en humanos es decir genoma a lo que es el genoma nuclear. Entonces, si ustedes le dicen, tenemos el genoma de este individuo, le están hablando de que están con el ADN de su núcleo, en general. Y la genómica es el estudio del genoma. Es una forma elegante, moderna, de decir genética. Es exactamente igual, por lo menos a mí, me da cierto tirria que le llaman genómica ahora a la genética. Entonces, ¿cómo es el tamaño de este genoma? Y esto es lo que ha causado grandes rompederos de cabeza que para ustedes, y les cuento, pero para personas que hoy por hoy tienen acceso a internet, digo que ustedes todo lo que les estoy comentando lo tienen en las páginas de EVA, entran a cualquier
sitio web donde hablan del genoma, ustedes ya saben de la genética, saben que hoy por hoy es palabra común, pero el tamaño del genoma generaba muchos problemas, porque el valor C sería la cantidad de ADN de ese genoma propio. Recuerden que nosotros somos organismos diploides, tenemos un juego cromosómico que viene de la madre y otro que viene del padre. Bueno, estamos hablando del valor C, cuando sientan C, estamos hablando del genoma propio, ¿no? El de un juego cromosómico, no de la, o sea, podría ser un gameto, ¿no? El ADN que estuviera en el núcleo de un gameto. La paradoja del valor C es que no existe una correlación entre la cantidad de ADN y la complejidad de ese organismo. Ustedes miren en este gráfico que les muestra ahí. Digo, ven, acá están las bacterias, los hongos y las plantas, y estos son los mamíferos y acá está el humano. ¿No? El contenido, o sea, la cantidad de ADN presente en humanos no tiene correlación con su complejidad, porque ven que hay unas plantas que tienen unos genomas gigantescos. El ADN que tienen en sus núcleos enormes cantidades. Y eso generaba esa paradoja de qué tanta relación había entre la complejidad, o sea, el tamaño de ese genoma con respecto a la complejidad de su organismo. Porque obviamente, digo, acá en este gráfico lo que están viendo es el genoma y la cantidad de genes. Estamos siempre en el mismo marco, ¿tá? Son 10 a la 6 bases, ¿tá? O sea, nucleótidos, ¿no? Nosotros tenemos 3100 por 10 a la 6 pares de bases o bases. Y entonces ven que esta que es la uva, son las uvas, ¿tá? Tienen más de 30.000 genes, ¿tá? Y tienen 500 por 10 a la 6. Nosotros acá dice 22, pero ustedes cuando vayan a la bibliografía esto está cambiando constantemente, ¿no? Hoy se habla de que en realidad tenemos 18.000 genes. 18.000 genes en 3.100 por 10 a la 6. ¿No? Entonces este, que es más pequeño, tiene mucho más genes, ¿no? Este organismo. Y bueno, y acá tienen las gallinas, tienen la mosca de la fruta con 14.000, tiene 140, ven acá la Escherichia coli, las bacterias más conocidas, ¿recuerdan? Y después, bueno, algunos virus como este que es el de la gripe, la influenza, ¿no? Entonces, realmente no hay una correlación. El problema era que sale toda esa teoría del ADN basura, ¿no? Que luego, digo, fue demostrado que no es tan así. En realidad, lo que tenemos que pensar es que nosotros somos el resultado de un proceso evolutivo en donde se fue acumulando, digo, una cantidad de ADN que tiene que ver con procesos de otras especies y bueno, que fuimos haciendo una conjunción de todo eso. Acá solamente les muestro, ven, este trabajo es del 2001 y hablaban de 30.000 genes, ¿no? En el 2015 pasamos a tener 17.800 genes. Casi la mitad de lo que se decía. Y este gráfico lo que muestra es eso. Con cada avance tecnológico fue cambiando el número de genes. Aquí se tenía una estimación de que habían 100.000, y esto es verdad, esto es así todavía hoy. Nosotros humanos expresamos unas 100.000 proteínas. Entonces, la idea era una proteína, un gen. Y entonces se hablaba de 100.000 genes. Pero a medida de que íbamos avanzando en las tecnologías, ¿no? Entonces el número de genes iba viendo de que variaba. Y hubieron varios cambios. Ves que acá de repente se pone que no me acuerdo cuánto dicen ahí, pero de un número enorme, hasta que variando las tecnologías, lo vamos viendo, de que cambien de unos casi 100.000 a unos 50.000, hasta terminar acá, ¿no? En que estamos hablando entre los 17.000 genes. Hoy sabemos de lo que es eso, que son alrededor de ese número de genes, y que esos genes dan lugar a 100.000 proteínas. Entonces la complejidad está en cómo el organismo, nosotros, regulamos esos genes para obtener 100.000 proteínas. Y eso realmente ha sido el desafío. Todo el esfuerzo de investigación en genética
estado dirigido a entender cómo es que nosotros controlamos la expresión de los genes, ¿no? Para poder dar lugar a que una proteína se exprese en un lugar determinado, en un momento determinado. Y eso es lo más desafiante, ¿no? Eso, entre otras cosas, el año pasado lo mencionaba mucho más, pero digo, cuando yo les diga qué efecto tiene de que un gen se exprese en un momento o en un tiempo que no sea ilimitado, ¿qué enfermedad conocen ustedes que es producto de esa situación? Y como siempre les decía el año pasado, ustedes digan cáncer, en cualquier pregunta que le hagan vinculada a genética, seguramente le van a buscar. Les digo por el examen. Okay. ¿Cómo es la estructura del cuerpo? Y entonces ahí nos vamos metiendo entonces ahora en cómo es que funcionan estos genes. Cuando empezamos a describirlo, lo primero que teníamos eran los genes procariotas. Y entonces lo que veíamos es que un gen es una secuencia de nucleótidos, ¿no?, que contiene la información necesaria para la síntesis de ese polipéptido o de una ARN. En el caso de los procariotas es una secuencia entera, ¿no?, que tiene una región reguladora y una región que indica dónde está el final. Entonces el gen es todo esto, ¿no?, todo esto. Se incluye en esta definición que es totalmente operacional, porque el concepto de gen viene cambiando totalmente. Entonces la secuencia codificante del gen y las secuencias señales adyacentes que indican ese comienzo y ese final. Y en los procariotas y eucariotas van a encontrar que la estructura es un poco diferente. Y era lo que estaba delatando los comentarios, de que en procariotas ustedes ven que es una secuencia entera que va a dar lugar a esa proteína, mientras que en los genes eucariotas ustedes tienen una parte que trae la información que va a dar lugar a esa proteína, intercalado secuencias que no son informativas para esa proteína, que son, uno se llama exones, los que dan lugar luego a la información para esa proteína, e intrones, aquellas secuencias interexónicas que no tienen información para esa proteína. Tienen mucha información para otras cosas, por ejemplo, para decir que eso es un intrón. Entonces, esto es totalmente operacional, pero es de las primeras cosas que empezamos a ver. Entonces se dan cuenta, las bacterias veíamos que tienen un genoma que es bastante pequeño, ¿tá?, y muchos genes ahí adentro, mientras que en los eucariotas vemos de que el genoma es más grande, ¿tá?, y tienen más genes, pero a su vez los genes están fragmentados en pedazos. Quería saber si alguno se empieza a preguntar qué nos puede servir, entre comillas, servir, digo, porque no es que sea tan mecanicista. ¿Los genes se fragmentan en qué dijo? En splicing, ¿eh? Los genes se fragmentan, ¿eh? En pedazos. Es eso. Ella dijo el empalme, o sea, la idea es Splicing. de que permite una elasticidad enorme a los genes, el que estén fragmentados en exones. Pero no se preocupen, eso lo vamos a ver al final del módulo de genética, ¿tá?, cuando veamos regulación de la expresión, cuando veamos la transcripción. Entonces, vean, la estructura genómica de los organismos es lo que les comentaba. En bacterias, ustedes tienen, se ve cortado eso, todos los genes en la secuencia no tienen intrones y son pequeños, son de 20.000 bases y tienen todos los genes, o sea, no hay espacio casi entre un gen y otro. El de las levaduras, ¿no?, por ejemplo, Saccharomyces, el de la cerveza, entonces tienen unos 6.000 genes y también son compactos, y alguno tiene algún intrón, ¿no? Tenemos el de la mosca drosófila, no sé si ubican las drosófilas, son las que ven en la fruta, esas chiquititas, no son una mosca chiquita, bebé, sino que es la propia drosófila, ¿no? Entonces, estos tienen un genoma de 200.000, si tienen 200.000
200.000 pares de bases, ustedes tienen menos genes y cada gen tiene su centroma. Y en humanos podemos tener en una región de 200.000 pares de bases apenas 3 genes. Entonces, el genoma humano dice acá 22.000 genes. Este número varía, nadie le va a preguntar en el examen si está bien o está mal. Decir que tiene 17.000, 18.000, 20.000 genes. No se queden con eso. Piensen de que en realidad lo que tenemos es una gran diferencia entre la cantidad de proteínas que podemos expresar y los genes propiamente dichos que dan lugar a esa proteína. Quédense con esa idea. Y entonces, acá te dice 22.000 genes y de todo el genoma, solamente el 3% corresponde a los genes. De todo el genoma humano, solamente un 3% es el que da lugar a las proteínas. Y esa complejidad, porque claro, el problema es que entender cómo es ese genoma. O sea, es muy complejo, es muy simple. Digo, ¿cómo es la estructura? Y claro, lo que les estoy mostrando son la historia del estudio de esto. No crean que no era un problema, o sea, no había forma de estudiarlo. Para que tengan una pequeña idea de lo que significa, tenéis que tener una centrífuga que giraba a cientos de miles de revoluciones sobre las que tenía mi muestra de ADN y ese ADN lo tenía fragmentado y se empezaba a separar según fracciones que tenían que ver con su complejidad y con su contenido de DNA. Y lo hacía mirando un tubo en el cual yo veía bandas y empezaba a tratar de entender cómo era ese genoma. Claro, para ustedes que lo que vamos a terminar viendo, hoy por hoy eso es totalmente olvidado. La cuestión es que lo que hacía era, para estudiar esa complejidad, era ver la asociación del ADN. Una vez que lo calentaba, una de las formas. Para eso tenía fragmentado el ADN, ¿saben cómo lo fragmentan? Ustedes extraen ADN, lo tienen en un tubito y empiezan a mover rápidamente y con mucha fuerza y se fragmenta. Entonces, logran que tengan unos fragmentos de 300 pares de base, de naturalizan eso, calentándolo, y luego lo dejamos enfriar para permitir la asociación. Entonces, la bacteria para tenemos, recuerdan ese proceso que les comentaba, que al principio es lento porque tiene que encontrarse las dos hebras complementarias, pero una vez que se encuentra y se aparea correctamente, ese proceso se acelera. Ahora, si yo dentro del tubo tengo una secuencia que es única, con sus dos hebras, y tengo una secuencia del mismo tamaño, pero que está repetida 10.000 veces, estas secuencias se van a reasociar mucho más rápido que esta otra. ¿Por qué? Porque tengo más oportunidades de que una hebra se encuentre con otra, mientras que acá tengo una sola hebra que se va a encontrar con la complementaria. Entonces, ¿qué distancia? Puede ser eso, o otra que está probando también. Está probando para ver dónde es. Mientras que vos, en el otro caso, tenés miles que se están probando entre ellos. No sé si lo escucharon, pero dice que hay 5.000 probando la complementariedad, mientras que la otra, acá tenés una sola que está tratando de encontrar la complementariedad, porque esta hebra no va a ir a buscar su complementaria diciendo, oh, vos sos complementaria. No, va, se junta con él, se junta con él, se junta con él, se junta con él, hasta que la encuentre. Tengan en cuenta eso, que parece una tontería, pero es lo que sucede biológicamente. Entre otras cosas, hay proteínas que lo que están haciendo es eso en el ADN, buscando una secuencia. Están buscando constantemente una secuencia. Cuando la encuentran, por eso, por ejemplo, ustedes, algunos de ustedes, pueden digerir leche después de los 25 años y otros no. A mí me pasó eso a los 11. Antes que con el tema de la parte inmune. Y entonces, No, si yo yo la tengo tolerancia ADN era fragmentado, inmune era el celíaco. y lo dejo reasociarse, esta escala está hecha al revés. En algunos libros ponen el 0 acá
y el 100 acá. Esta está al revés. El 100% está acá cuando está totalmente reasociado. Y lo dejo enfriar y van a ver que se empieza a reasociar y, a diferencia de la Escherichia coli, esto es un ternero, ¿no? O sea, vacuna. Ven que tiene una curva diferente. La primera fracción son secuencias repetidas simples. Esta segunda fracción son repetidos con una frecuencia intermedia. Y esta son los de copia única. O sea, los primeros que están muy repetidos se asocian primero, los de frecuencia intermedia y los de copia única. Y lo reconocen porque lo ven con esta curva. Así. Entonces saben que ese organismo es muy complejo o muy simple según la velocidad con que se desarrolla esta curva. Entonces, una de las cosas que se observa es de que nuestro genoma tiene una gran cantidad de ADN repetido. Y cuando se empezó a analizar, esto no es producto del proyecto Genoma Humano, sino de que por esfuerzo de gente previamente, empezaron a describir diferentes categorías. Los que están altamente repetidos y los que están medianamente repetidos. Dentro de los altamente repetidos tenemos el ADN satélite. El ADN satélite es ese que yo les comentaba que, por ejemplo, se veía al centrifugar con mucha fe el ADN. En una bandita en particular que se veía. Y luego tenemos los repetidos medios, que son los repetidos en tándem y los retrotransposones. Los repetidos en tándem, ustedes van a ver que hay genes en múltiples copias. Genes que están muchas veces copiados. Cada uno de ellos pueden tener funciones diferentes o pueden tener la misma. Luego tenemos otros tipos de repetidos que no tienen una función y que son los mini satélites y los microsatélites. Son los que ustedes ven en todas las series de CSI, las de los forenses. Es esto lo que utilizan. Y luego tenemos los transposones. Los transposones son organismos del tipo virus que se inserta su genoma en el genoma de los mamíferos. Los mamíferos tenemos muchos de estos transposones. Algunos son activos y otros no lo son. Y son los que conocen como los SAM y los LAN. Y entonces uno de los más conocidos dentro del humano, muy estudiados, son los A. Entonces, cuando decimos que son repetidos en tándem, son los que una secuencia de ADN, que puede ser de unos pocos nucleótidos o puede tener cientos de nucleótidos, están pegados uno al lado del otro. Uno al lado del otro. Y estos que son los retrotransposones son repetidos que están separados entre ellos o pueden estar en otro cromosoma. Este mismo saltó, o sea, se retrotranspuso en otro cromosoma y está acá. Este es idéntico a este y este es idéntico a este. Ahora les voy a mostrar una diapo porque estamos llenos de esos. ¿Qué es esta diapo? Fíjense los LAN y los SAIN, esos retrotransposones, son el 34, en total son el 34% de nuestro genoma. Estamos llenos de ellos. Y no se imaginan los problemas que causan todo el esfuerzo que ha hecho los mamíferos para evitar los problemas que nos traen ellos. Porque estos son capaces de moverse en el genoma. Y como son idénticos a su vez, y pasan de un cromosoma a otro. No sé si recuerdan lo que es la recombinación, que la vamos a ver un poco. Tengo una secuencia igual acá y otra secuencia igual en otro cromosoma. Eso es muy peligroso, la recombinación. Porque puedo pensar de que estoy en el mismo cromosoma.
Y pasan cosas así. Muchos de nosotros tenemos elementos que todavía están activos. Entonces, luego tenemos otros tipos de... hay duplicaciones de segmentos y, lo comento brevemente, pero nosotros variamos, cada uno de nosotros. Si midiéramos el tamaño de nuestro genoma entre cada uno de nosotros, veríamos que somos diferentes. Aquel paradigma de que las leyes de Mendel, y esto es comentario, ¿no? El dogma son las leyes de Mendel, ¿no? Pero el comentario, que es algo que hoy me interesa que lo tengan en su cabeza, es que hoy sabemos de que en algunos casos yo llevo 2 copias de un gen, pero él puede llevar una sola copia de ese gen y ella puede llevar 5 copias de ese mismo gen, porque tenemos esa variabilidad, podemos tener segmentos que están duplicados dentro de nuestro genoma. Y son esos segmentos, duplicaciones que tenemos que representan un porcentaje muy pequeño. Fíjense en lo que dice aquí, que no sé si se lee muy bien, no se lee muy bien, es que las genes codificantes representan el 1.5%. Esta es una de las diapos más recientes, o sea, de las figuras más recientes del genoma. Lo he hecho en línea, ahora ya pueden. Y bueno, ven aquí les muestra los intrones, esta es la región codificante, miren los intrones, el porcentaje que ocupan del genoma. ¿Sí? Esas secuencias que están entre los exones, ¿sí? De un gen. Un volumen muy grande. Entonces, eso por un lado eran los repetidos medios. ¿Qué pasa con los que son altamente repetidos? Los altamente repetidos son ADN, que es en este caso el centromérico. Son largos trechos de ADN muy repetidos, se encuentran en el centrómero. Lo vamos a ver, pero en el cromosoma hay una constricción que es por donde existe un mecanismo que arrastra los cromosomas en la división celular. En esa región hay unas secuencias que están altamente repetidas. Tienen un fragmento, son secuencias pequeñas, pero que están repetidas miles y miles de veces. ¿Por qué? Porque adentro de ellas tiene una pequeña secuencia que es reconocida por una de estas proteínas capaces de leer el ADN. Y enganchan eso y tironean para que el cromosoma se mueva durante la división celular. Y esto se demuestra, FISH es una técnica que se la comentaremos más adelante, pero lo que hace es teñir esto, y es lo que ven acá. Son estos repetidos. Están muchas veces. Una de las cosas interesantes es que es bastante conservado en todas las especies, pero la secuencia no es exactamente igual. Con lo cual, si alguno quisiera hacer un organismo nuevo, uniendo diferentes genomas, se puede encontrar con el problema de que sus cromosomas nunca logren terminar la división celular. Si ustedes mezclan el ADN centromérico de una especie con otra. El ADN telomérico también es muy repetido, es el ADN que se encuentra en los extremos del cromosoma. Tienen estas secuencias más o menos consenso, es muy parecida entre todas las especies, esta sí es mucho más parecida, y depende de la actividad de una enzima. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, ayer me hablaba de la longevidad y cómo lograr ser longevo. El tema es que depende, entre otras cosas, de esto. En cada división celular, ustedes pierden parte de los extremos de su cromosoma. Y eso es realmente un reloj molecular. Cuanto más divisiones tuvo esa célula, más se van acortando los telómeros. Pero para poder sobrevivir, entonces tiene unas enzimas
que los van alargando. Entonces en un examen me preguntan, ¿qué pasaría si se desregula la telomerasa con esa célula? Ustedes ya saben lo que van a contestar. De esos repetidos que hay en tándem, que son los que veíamos como los mini satélites o VNTRs y los microsatélites, estos repetidos en tándem son secuencias idénticas que se repiten una y otra vez. Una y otra vez. Fíjense, por ejemplo, en el caso de los microsatélites, que es mucho más pequeño, en este caso es un CA. En este caso, ven que son dos nucleótidos que se repiten una y otra vez. En este caso son más grandes esas secuencias repetidas. A estos repetidos, a este motivo, se le denomina motivo a esa secuencia que se repite una y otra vez. Se denominan motivos. Entonces la longitud de esa región es muy variable entre los individuos. Y está acá. Son los que se utilizaron en la identificación humana. ¿Y cómo funcionan? No me voy a detener mucho, pero ustedes, que son médicos, capaz que algunos se dediquen a la medicina forense y van a terminar trabajando con esto. Pero para que tengan una idea, esto es una de las primeras imágenes. Lo que hacía el señor que fue muy inteligente, lo que hacía era digerir el ADN con una enzima que la cortaba en pedazos y luego lo único que hacía era marcar esos repetidos. ¿Recuerdan? El de los mini satélites es un fragmento grande. Entonces, lo que hacía era marcar eso. Vamos a ver después cómo se hace. Pero lo marcaba. Entonces, como son esos fragmentos, son iguales, y lo ves en muchos cromosomas, esos repetidos, muchos de los cromosomas están dispersos. Entonces, cuando lo marco, acá tengo 3 lugares en donde está ese mini satélite o ese microsatélite, el que fuere, lo marco, lo dejo correr en una garosa y lo que veo son bandas, son los pedacitos estos cortados, que los marqué. Entonces son 1, 2, 3 loci. 2 alelos por cada loci. Y como el tamaño es tan variable entre una persona y otra, lo veo como si fuera todo un escalonado diferente. Esto es la muestra que encuentran en la ropa de una persona que fue asesinada y lo que están al costado son los sospechosos. ¿Ustedes pueden reconocer a uno de los sospechosos como el dueño de esa muestra? ¿El de la izquierda? ¿Sí? Bueno, así funciona la genética forense. Esta forma de estudiarlo era muy compleja. Se facilitó mucho. Se facilitó cuando pude trabajar con los microsatélites. ¿Saben cuántos microsatélites se trabaja a nivel humano para la identificación humana? No lo voy a seguir con esto porque no son muchos ustedes. Se trabaja con 24. Lo que trabaja la policía técnica de acá, con 24 de estos marcadores. Solamente con 16 de ellos. ¿Saben cuántas personas habría que muestrear para encontrar a alguien que tuviera los mismos alelos que, por ejemplo, ella? En el mundo tiene una idea de cuántos deberíamos muestrear para encontrar a alguien que tuviera los mismos alelos para 16 de estos sistemas. ¿Cómo? Y en muchas, ¿cuántos les parece? Un país entero. La población de Uruguay. Un poco más. Más. La población de Latinoamérica. Me parece lo mismo, entonces. Poquito. La de Latinoamérica, África y Asia. Ahí ese me gustó más. Son menos.
Ahí está ahí. Me gusta ese número. Ella Sacale a África y metele a Europa. Toda América necesitaría muestrear. ¿Cuántos están de acuerdo si se animan a levantar la mano? ¿Qué dice? Vamos a suponer de que no hay. ¿Están de acuerdo entonces que sea toda América Latina o toda América entera? Me gusta Montevideo. La respuesta sería que necesitan 7 veces la población del mundo para poder encontrar a una persona Por eso los 7 gemelos. que tenga ese mismo genotipo que ustedes. Si ustedes ponen 24 sistemas, eso aumenta muchísimo más. No tengo idea del cálculo, cuánto puede ser. Estamos hablando de 10, 12 veces la población mundial. Pero sin embargo, siempre les dicen que es el 99.9999% de que sea dueño de ese mundo. Porque es un problema estadístico. ¿No? Es un problema estadístico. Algún día alguno de ustedes se dedicará a eso y irá a un curso de Son repetidos dispersos, que eran los SINE y los LINE, son esos retrotransposores, son los elementos transposibles, son secuencias que son copiadas y se insertan de nuevo en otro lugar del genoma. Y tenemos los transposores, que tienen como intermediario el ADN, y los retrotransposores, que son los que tienen como un intermediario al ARN. Acá tiene al transposón, el funcionamiento de él, este es un transposón, que copia su ADN de algún sistema en el cual genera un ADN intermediario que logra insertarse por un grupo de proteínas que lo que van a hacer es insertar eso en otro lugar del genoma. En el caso del retrotransposón, pasamos primero por una etapa donde hay un ARN, ese ARN es otra vez retrotranscripto, o sea, de ARN tenemos una copia en ADN y ese se inserta luego en otro lugar del genoma. Por ejemplo, el hombre salió de África hace unos 120.000 años, se fue, repetido medio, ¿no? y en los varones hay Repetido un medio SAN son esto. que aparece en los africanos luego de que el hombre se fue de África. Entonces, nosotros hoy, a cualquiera de los varones que están acá, nosotros podemos saber que si tienen ese SINE, seguramente tenían un antecesor africano en su línea paterna. Les aviso de que el Uruguay es un país mestizado y cualquiera de nosotros tiene parte de su genoma que es europeo, pero también indígena y también africano. Y mucha gente no lo sabe. Gracias. Puedo dar tipo un dato así bien curioso nomás. Si se fijan en la credencial, bueno, al menos antes que ponían las huellas digitales, hay 3 tipos. Uno que es cuando es un caracol, que es cuando te da descendencia, como por decir indígena, esas cosas también. Porque eso es parte de la mitología. Ah, no es así. Pero voy a decir, yo fui el que describió las figuras de los dedos y la componente indígena, africana y europea que hay. Y lo que está en la célula, eso es una fantasía, ¿no? Es así. No, o sea, supuestamente tenía, pero no es. Porque tú tengas una figura que es particular no significa que seas indígena o que seas africano. Les aviso porque eso es una cosa que se ha extendido por una mala interpretación del trabajo que nosotros hicimos. Está todo mal, entonces. Se esparció feo, entonces. Entonces nada. Y entonces no tiene nada, o sea, que te dice como que te des descendencias y nada más. Tampoco. Nada de eso. Les aclaro que eso no es así. Genial. Trabajaba en antropología biológica y mi trabajo de tesis fue los dermatoglifos, las figuras y los porteos de las líneas y demostrando de que sí hay una mezcla en el Uruguay que se corresponde con la que vos ves a nivel genético, pero no significa que tú tengas, ya ni me acuerdo, estoy hablando que fue en el año 90
90, desde hace muchos años de eso, que tenga las figuras que son el circulito por aquí es un triángulo, no significa que vos tengas más de indígena o de africano, pero, o sea, lo que indica a nivel poblacional es que nosotros estamos mezclados, pero no que tú porque tengas esa figura tenés particularmente tanto de indígena. Claro, no te da proporción ninguna, obviamente. Quedó pegada. Otro día. Ok. Acá están, esta es una descripción nada más que pasamos rápidamente, pero vean, están los line, los sign, los retrobits, los transposores de ADN, y acá les da una idea de las copias que hay en el genoma humano. Está en 21% de los line, junto con un 13% de los sign. O sea, realmente nuestro genoma es una gran proporción de repetidos. De repetidos que se han distribuido a lo largo de todo nuestro genoma. Y entonces cuando uno va a mirar una región cromosómica, lo que empieza a ver es una figura donde ven genes, un line, gen, un BNTR, o sea, un bin satélite, un gen, un sign, o sea, un repetido tipo retrotransposón, otro gen, un BNTR, un line, un gen enorme. Y si ustedes tienen tiempo, tienen ganas, existen sitios web en donde toda esta información ustedes la ven y le piden, le dicen, quiero mirar todos los alus que están, alus son sign, ¿no? Los alus presentes en tal región cromosómica de, por ejemplo, el cromosoma 16. Entonces, ustedes tienen unos gráficos que les muestran una cosa parecida a esta. Y están todos descritos. Todos, casi todos descritos. Toda esta información. Entonces, empiezan a ver de que nuestro genoma están los genes dispersos en el cromosoma junto con toda una serie de secuencias. Y cuando lo van a ver en números, esto en nuestro genoma, y lo vemos en las unidades que son los cromosomas, las unidades que transportan esto, que son los cromosomas, entonces empezamos a ver números que nos van indicando algunas historias. Acá creo que está el cromosoma 13 y acá está el 19. Entonces ven el tamaño del cromosoma 13 de 114 millones de pares de bases y este es de 64 millones de pares de bases. Este tiene apenas 399 genes y este, que es más chiquito, tiene 1460. Entonces, lo que van a ver, si a alguno le interesa, es que los cromosomas son realmente estructuras que se han ido configurando en la evolución, ¿no? Y nuestros cromosomas son rejuntes, ¿no? De otros cromosomas de otras especies que en la evolución se fueron fragmentando y volviendo a unir y dan lugar a este genotipo y a este genotipo, disculpen, a este cariotipo, que es bien particular de la especie humana. Hay cromosomas en algunas regiones, el del 16 por ejemplo, que tiene una densidad enorme de genes en una pequeña región. Y el cromosoma 8 tiene otra pequeña región que está lleno de genes. Son los dos cromosomas que tienen regiones altamente llenas de genes. Entonces, cualquier problema que haya en esa región, finito, para esos individuos. Entonces, cuando esto es lo que les estaba comentando, ustedes van al cromosoma 6 en el brazo corto, la región 21, y en 900.000 bases, o sea, 0.9 megabases, ustedes tienen 70 genes. En el cromosoma X, el gen de la distrofina, el de la distrofina es la distrofia muscular de Duchenne. Ese gen, solamente ese gen,
tiene 2,4 millones de bases. Gigantesco. Entonces, eso les muestra de que realmente es muy variable y cada gen es una historia aparte. Si van a ver la variabilidad del tamaño, en los genes que tienen menos de 10 kilobases, mayormente van a ver de que casi algunos no tienen intrones. Nosotros somos organismos que algunos genes no tienen intrones. El que yo trabajo, el MS1R, no tiene intrones, es un solo exón. Entonces acá ven que es el 100% es codificante. Algunos más grandes, ven, en este el 50% es codificante. Los que tienen más de 100 kilobases, ven, ya empieza a ser la región codificante, empieza a ser menor. Y en aquellos que tienen más de 100 kilobases, ven que 3%, 2,4, 4%, 1,4 es lo que ocupan los exones dentro de ese gen. Digo, el famoso BRCA1, el BRCA2, son genes que tienen más de 150.000 kilobases. Entonces, tienen mucho también, mucho en donde mutar. Ven que el de la distrofina es 0,5 o 6%, es lo que codifica de todo ese gen. Acá hablamos, bueno, estamos hasta este momento hablando de repetidos, pero hay otros de esos repetidos que son las familias génicas que les comentaba. Esos son genes codificantes que los productos son idénticos o similares, pero se encuentran dispersos, se encuentran agrupados muchos de estos genes o a veces están dispersos. Particularmente el de las histonas, aquel que da lugar a esas proteínas a las cuales se enrolla el ADN. En ese caso tenemos 11 agrupamientos con 60 genes para las histonas y están distribuidos en los diferentes cromosomas. Hay dos clústeres mayores. Va por los 22. No, aquí lo otro. 7,5. En el cromosoma 6 y después clústeres menores que a veces tienen uno o dos de los subtipos de las histonas. Y esto es muy variable. En otras especies están todas en el mismo cromosoma. Y cuando pasa la página pasa. Y en este caso